la subjetividad es algo que tiene que ver con una posición frente a las vicisitudes de lo cotidiano. La subjetividad es algo que tiene que ver con cómo me paro yo con mi historia personal, con mi historia familiar, frente a las situaciones que me tocan vivir todos los días. ¿Está bien? Entonces, hay algo que constituye estas subjetividades. Estas tres subjetividades de las que habla Lacan. En principio, el significante de nombre paterno. El significante de padre o el nombre del padre. Esto es lo que va a formular las tres estructuras: neurosis, psicosis, perversión. Habíamos pensado la neurosis con dos polos, un polo histérico y un polo obsesivo. Y habíamos pensado la psicosis con este significante forcluido. ¿Se acuerdan que hablamos de forclusión? A ver quién se acuerda. El que se acuerde que levante la mano. Aiza, ¿vos te acordás? La forclusión puede ser que era algo no trabajado. Exactamente. Es bien Andrea, es significante del nombre del Padre, que es lo que tiene que representar la ley, que es lo que tiene que representar los límites, que es lo que tiene que representar la cultura, ¿no? Que nos tiene que terminar de introducir a la cultura después de la función materna o junto con la función materna, que hace que nuestro psiquismo tenga una estructura determinada, que va para el lado de la neurosis o la psicosis o la perversión. Dijimos que la neurosis está reprimido. ¿Se acuerdan de la barrera de la represión? ¿Se acuerdan del texto chiquito que les envié? Que el inconsciente tiene una barrera que es imposible de traspasar, que se va construyendo todos los días, pero hay un inconsciente que constituye la fantasía inconsciente, que es más que nada un inconsciente que vamos formando antes de los 5 años hasta los 6 años que entramos a la escuela primaria. Muy bien, ahí es donde va a quedar atrapada toda esta traumática, todo este mundo traumático que es la infancia más primaria, digamos. Traumático, ¿por qué? Porque es todo un trabajo para el niño, para el bebé, sobrevivir, después para el niño no tener ningún tipo de movilidad autónoma, depender de los cuidados de la madre, de los cuidados de la familia, para tener que sobrevivir todos los días. Y digamos que eso es traumático. Eso queda como una traumática, ¿no? Como marcas, como huellas, huellas mnémicas, los va a llamar Freud. Que son recuerdos cuando hay memoria, cuando todavía no se constituyó el cerebro de todo el niño y es un cerebro todavía inmaduro, que todavía el niño no habla, que todavía el niño no puede expresarse de ninguna manera, ni de forma
no se puede expresar en forma análoga o digital, es decir, en forma de la palabra o en forma de la escritura, entonces eso queda como angustias, también va a quedar como momentos de gratificación, ¿no? Va a quedar como momentos en los cuales es gratificado por la familia, ¿no? Por sus padres, por su entorno, digamos, ¿no? Y después el niño comienza a hablar, comienza a poder dar cuenta de sus deseos, de sus necesidades, de la demanda de amor, de la demanda de comida, de la demanda de esparcimiento. Hasta ahí tenemos todo un andamiaje, digamos, algo que sostiene al niño, que es la familia, las personas próximas adultas, su entorno, la madre, padre, abuelos, lo que tenga. Y luego el niño va a poder demandar solo, va a poder decir quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, voy a la escuela. Conozco más gente, digamos, como mis compañeros, como las autoridades de la escuela, como la maestra, que va a suplir un poco el rol de la función materna. Todos nosotros, la maestra, más que nada la primera maestra, ha suplido ese rol, ¿no? Porque hemos salido de ese mundo de juego que es el jardín de infantes, y el niño ha tenido que avenirse a las normas, a las reglas de la escuela primaria, que ya son un poco más regladas, ya hay un encuadre distinto, ya no es ir a jugar, ya es ir a aprender, a poner en juego lo que aprendimos cuando éramos niños, cuando éramos en la primera infancia, aprender lo que es el desarrollo mental, podríamos decirlo, ¿no? Vamos a definir lo mental. Lo mental es aquello que se sostiene sobre el sistema nervioso central, cerebro y espina dorsal, más todo este bagaje de cultura introducido por la función materna, el lenguaje, las costumbres, los hábitos, los apoyos, los abandonos, más una construcción del cuerpo, una construcción de un cuerpo que vamos a tener que construir durante toda la vida. Empecemos a pensar hoy de forma distinta el cuerpo y el organismo. El cuerpo es algo abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque el cuerpo es algo que es parte de lo mental. Y lo mental tiene que ver con esta cuestión de lo imaginario, lo fantasiado, lo esperado, lo deseado y lo cultural también. Entonces el cuerpo es el cuerpo según la cultura también. Recordemos que fácilmente podemos encender cualquier canal de televisión de aire y vamos a, por no decir internet, digo algo más sencillo de tener a mano, y vamos a ver cuál es el modelo de cuerpo que hay que tener hoy. Entonces eso lo marca la cultura. Los hombres queremos tener, hay hombres que quieren tener abdominales bien marcados, hay chicas que quieren tener una cinturita, quieren medir tanto, tantos centímetros,
una altura, una forma de la cara, y por supuesto el envejecimiento, que por mucha gente está mal visto. Entonces el cuerpo, digo mal visto porque, bueno, existen los cirujanos y existen las cirugías plásticas, y existe un montón de elementos para detener la edad, pero la edad no se detiene. Lamentablemente la edad sigue llegando y nos llega como así como somos, digamos, con nuestro estilo de vida. Muy bien. Entonces el cuerpo es una construcción mental, que está basada sobre la cultura y un organismo. El organismo y un esquema corporal más o menos aproximadamente equiparable en la especie humana, como en todas las especies, a las edades y a los tiempos. Se supone que un bebé tiene que pesar más o menos 3 kilos cuando nace, después 7 kilos y medir 50 y pico de centímetros cuando tiene 6-7 meses, y así sucesivamente, ¿no? Y así es durante toda la vida, hasta que llega un punto donde no crecemos más, pero se puede crecer para los costados, pero no se crece más para arriba, digamos. Entonces, este desarrollo tiene mucho que ver, y lo traigo a cuenta, porque hay una idea del cuerpo, una idea de cómo tenemos que vernos, una idea de qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver mucho con el padecimiento mental. Más hoy en día, que nos piden cuerpos perfectos para lo que es la perfección de para lo que es la perfección en tanto, como decía, los medios de comunicación, la gente que crea el marketing, el streaming. Bueno, eso tiene que ser el cuerpo. Pero en realidad, cada uno tiene su cuerpo, ni siquiera es una cuestión política. Es una cuestión absolutamente individual, si se quiere. Cada uno tiene que tener el cuerpo que quiere, digamos, no el cuerpo que marca el marketing. El cuerpo que le parece que está bien para su vida. Muy bien. Entonces empezamos con el nudo argumental, que era un padre, una madre y un hijo. ¿Está bien? En este nudo argumental va a empezar a jugar un rol muy importante la cuestión de los lugares simbólicos. Recuerden, cuando hablamos de padre y madre, acá no hablamos de los padres y las madres de carne y hueso, sino que hablamos de los padres y las madres que uno construye, simbólicos. Porque uno puede fantasear un padre, y quizás quedó en su fantasía. No es completamente así como era su padre. Después uno en la vida cotidiana, en la vida real, construye un padre todos los días, porque se mira al espejo y mira hacia atrás con toda su historia, digamos, ¿no? Una idea de padre, digamos, de como el deber ser de un padre. Pero en realidad esta cuestión simbólica del padre es introducida por el deseo de la madre, según Lacan.
Y es ahí donde este nudo, esta novela primaria de padre, madre, hijo, se empieza a constituir como una subjetividad para el ser humano. Entonces habíamos dicho, si el significante del nombre del Padre queda reprimido detrás de la barrera de la represión al inconsciente, hay neurosis. Si queda forcluido, hay psicosis. ¿Está bien? Si queda renegado, hay perversión. Perversión como estructura, no perversión como una persona pervertida. Igual es mejor no encontrarse con un perverso. Vamos a hablar un poco, nos vamos a meter un poco en lo que es la psicosis y la esquizofrenia. ¿Está bien? He hecho un repaso hasta ahora de lo que habíamos venido viendo. La psicosis es una posición subjetiva que tiene que ver con la forclusión del nombre del Padre. La forclusión del nombre del Padre tiene que ver con algo que no está inscripto en el psiquismo, sino que está ingresado pero no trabajado, ¿no? Como decía Andrea. La psicosis se puede definir desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis. Desde la psiquiatría vamos a pensar en trastornos psicóticos, en lo visual, en lo que se puede ver en la clínica. Es decir, los trastornos psicóticos tienen que ver con un paciente, una persona enferma, alguien que está padeciendo una enfermedad mental, ya sea transitoria, ya sea permanente, ya sea crónica. Vamos a ver qué pasa con ese padecimiento mental cuando se hace crónico. Entonces, la psicosis para la psiquiatría tiene que ver con esta cuestión de lo que se puede ver en la clínica: delirios, alucinaciones, pensamientos bizarros, marcas en el cuerpo, digamos, delirios tanto sensoriomotrices, es decir, hay pacientes que sienten que no tienen una mano, o que su mano hace lo que quiere, o que su brazo se mueve al ritmo de una música, o que se les duermen las piernas, o que no sienten la cara. Esos son delirios sensoriomotrices. Tiene que ver con la sensorialidad del cuerpo, de cómo uno construye las sensaciones sobre este cuerpo que tenemos, construido de acuerdo a una imagen. Por eso hablamos de el organismo, como lo médico, lo puramente médico, el esquema corporal como la talla, la profundidad, y la altura, el peso de un cuerpo, de cualquier cuerpo de la física, tiene esas tres dimensiones, digamos: altura, fondo y frente, es decir, tridimensionalidad del cuerpo. Y la imagen corporal. Lo que está en la psicosis, lo que está difuminado, digamos, lo que está difuso, lo que está detrás de los velos de la psicosis, de las máscaras de la psicosis. Estamos hablando de la psicosis como enfermedad, como trastorno para la psiquiatría, ya no como posición subjetiva. Podemos pensar, podemos ver en la clínica
que un sujeto con una posición subjetiva de tipo psicótica, hombre o mujer, puede permanecer así toda la vida, hasta los 50 años. Supongamos que tiene un trauma, un problema grave, y en ese problema grave, como puede ser la quiebra de su negocio, la pérdida de un trabajo, una separación, empezar a quedarse solo porque los hijos se van. Bueno, montos de angustia o montos emocionales que en la neurosis se pueden manejar de muchas formas, pero en la psicosis es muy difícil manejar. Entonces ahí sí vamos a tener un tema, porque ahí es donde se va a desencadenar, este significante del nombre del Padre. Se va a caer. Eso que sostenía una neurosis formada de alguna manera por un entorno, por unas circunstancias durante toda la vida, se va a transformar en psicosis. Eso es una psicosis vista desde la psiquiatría y de forma tradicional, de forma clásica. Como hablamos la semana pasada, las presentaciones actuales tienen muy poco que ver con esta psicosis. Por varias razones. Primero, porque la psicosis tiene que ver con una cadena significante, es decir, un significante que significa el otro, que significa el otro, hasta donde esa cadena se corta. Entonces, si no se corta, y el significante va significando a otro, es decir, uno puede solucionar sus problemas de forma, entre comillas, normal en la vida, sin padecerlo o padeciéndolo y pudiendo tolerarlo, como, no sé, te deja un novio o una novia y uno, bueno, sufre un poco, sufre un tiempito y después, bueno, mira hacia el horizonte y encuentra otra persona, sustituye esa pérdida con otra cosa, con salidas con amigos, salidas con amigas, con salidas solo, se banca un poco la soledad también. Eso en la neurosis es absolutamente funcional, sucede, pero en la psicosis no. Esa pérdida es una pérdida que genera caos, es caótica, es un caos que es imposible de soportar. Entonces, ¿qué pasa? En la psicosis el sujeto empieza a salir de la realidad, empieza a formarse su propia realidad. Pero decía que ahora, como tenemos cada vez más comprometido el sujeto en el consumo, ya sea en la neurosis, en la psicosis o en la perversión, el sujeto está comprometido en el consumo. Hay sujetos que sí, solo sí consumen, pueden tolerar la vida. Más podemos pensar en este año o en estos 2 años de la pandemia, donde el consumo se hizo virtual, se hizo un elemento más de la casa, un elemento común, digamos, un elemento más de la cultura. No hacía falta moverse de casa. El que tenía un celular a mano podía comprar y se lo traían a la puerta de la casa, lo que sea, desde un paquete de arroz hasta un auto. Entonces eso se fue transformando, no
en la era ya del consumo, sino en la era del consumismo, es decir, en un fanatismo sobre el consumo. Empezamos a pensar a este sujeto psicótico con un padecimiento que no puede tolerar, compensado por el consumo. Compensado por el consumo. Pongamos atención a esto. Una psicosis compensada por el consumo. Empecemos a pensar no solo en consumo, porque cuando uno habla de consumo, piensa en consumo de drogas rápidamente. ¿Por qué? Porque otra vez, como los medios construyen un cuerpo, también construyen un discurso sobre los consumos. Hay una paradoja también en los medios. Después de hablarte media hora de cómo entrar a una villa y cerraron un búnker donde 3 pibes vendían bolsitas de cocaína o de pasta base, después de estar media hora con eso, 1 hora con eso, porque hay muchos canales que tienen que cubrir 24 horas de noticias, y cubrir 24 horas, no hay 24 horas de noticias. Entonces tu vida, ponete a pensar en tu vida 24 horas y vos no tenés 24 horas de noticias realmente. Tu vida a veces pasa sin ninguna noticia, todo el día, digamos, todo bien, una rutina, digamos, ¿no? Entonces el noticiero necesita esa rutina, que esa rutina se rompe, lo disruptivo. Lo disruptivo. Entonces hay una sensación de que hay que consumir noticias todo el tiempo también. Generan la sensación. Ahora fíjense la paradoja de estar media hora con esa noticia de 2 chiquitos que fueron detenidos en una villa y cerrado el búnker donde vivían todos los días de lo que los verdaderos narcotraficantes les dejan. Dicen, bueno, se desbarató una banda narco. A continuación de eso viene la publicidad, y hay publicidades de cerveza, hay publicidades de alcohol, hay publicidades de todo tipo de consumo que tiene que ver con drogas, drogas permitidas o drogas legales, digamos. Drogas permitidas como el alcohol, drogas legales como los analgésicos, por ejemplo. Las cremas para hacer pasar los dolores del cuerpo. Bueno, definamos droga como todo, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Toda aquella sustancia que introducida dentro del organismo genera un cambio o una motivación, un cambio emocional, físico, orgánico o corporal. Entonces, en la era del consumismo se consume, y el psicótico consume para poder compensar ese mundo imposible de sostener. Imposible de sostener por muchos motivos, pero imposible de sostener. Entonces el psicótico tiene que tiene la posibilidad, porque la posibilidad está en todos lados, de compensar esa psicosis con el consumo. Hoy tenemos ese tipo de presentaciones. Primero hay que, por lo menos en los hospitales, digo, ¿no? En los hospitales y en muchos
muchos lugares de lo social donde uno ve una persona con una latita de cerveza a las 10 de la mañana. Puede haber muchas personas que no lo hayan visto, muchos alumnos acá, alumnas que no lo hayan visto, y otros que sí lo hayan visto. Y también podemos pensar en ese significante que se cayó, como ese consumo, esa sustancia que consume el sujeto, le sirve de significante, es decir, de asirse otra vez a sostener el problema, ¿no? Encadenar otra vez la neurosis. Esto es todo un tema, porque bueno, primero hay que ver cómo el ser humano, o ese sujeto, o el usuario, digamos, se mantiene en la abstinencia. Es decir, cómo ese sujeto se comporta sin ningún tipo de consumo. Y cuando está sin ningún tipo de consumo, emerge a veces florida la psicosis. Es decir, con todos los atributos de los que hablaba recién. Delirio, paranoia, manía, psicosis maníacos depresivos, psicosis melancólicas. Hay diferencias en la constitución de esa psicosis, es decir, en la historia del ser humano. Como se diría en el psicoanálisis, en las cartas que uno trae en el bolsillo para poder jugar en la vida. Entonces, tiene que ver con una herencia, es decir, con lo que psíquicamente hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que después tenemos que jugar en la vida, es decir, con lo aprendido. Pichón decía que el padecimiento de la psicosis es un desaprendizaje de la realidad, ¿no? El sujeto no puede aprender, no logra asirse a la realidad que lo circunda, no logra sostener los problemas que lo circundan, está atrapado por esos problemas, se queda atrapado. El neurótico salta la barrera porque tiene con qué, el psicótico no tiene con qué. Es decir, cuando tiene que dar cuenta de el significante del nombre del Padre, que es ese encadenante que nos da la posibilidad de reconocer una autoridad, de tener límites, encontrar los límites inclusive a nuestro cuerpo, como decía antes, encontrar los límites entre uno y otra persona, encontrar la posibilidad de la sexuación, encontrar la posibilidad de construir una familia más allá de la familia. Eso es todo un problema, digamos, en la psicosis, porque recordemos que el sujeto queda adherido a esa simbiosis materna, a esa atadura tan fuerte que es la función materna, que a veces sí está representada por la madre de carne y hueso. A veces sí, cada vez menos porque hay cada vez menos familia, es decir, el paciente se presenta cada vez más solo, en situación de calle, un paciente pauperizado, es decir, que no tiene dónde vivir, no tiene que comer, no tiene a veces ropa, ¿no? Es decir, tiene que ver también la psicosis con
una categoría social, digamos, con una clase social, es decir, se vive distinto en los hospitales que en los sanatorios, donde se esconde un poco más, donde el, la hotelería es mejor, hay habitaciones muy buenas con aire acondicionado, y están la familia que si ahí está bien, ¿para qué vamos? ¿No? Y bueno, a veces los quieren dejar un cachito más, un poquito más, o si no, se cubre, ya sabemos, con el consumo, ¿no? El consumo de bienes. Quizás los padres no están nunca, pero sí dejan dinero para consumir a los hijos, y viceversa. Quizás una persona mayor está sola, pero si tiene dinero para consumir X cosa, no importa que sea, y se compensa con eso. Por eso también vemos muchos discursos delirantes, ¿no? Tenemos un caso claro, digamos, en política de este muchacho Milei. Para mí un psicótico compensado, digamos, compensado por la política, por el encuadre que da la política, que tiene unos discursos que uno lo escucha y no se entiende mucho bien él, ¿no? Unos discursos bastante bizarros, ¿eh? Inclusive es tan bizarra la gente que lo acompaña, porque imagínense que el ser humano solo, como lo proponen ellos, no puede vivir, autónomo. Un ser autónomo. Un ser no puede ser autónomo nunca. Primero porque depende de una identidad. Una identidad que primero te dan tus padres y después tendrán que ser verificada o inscripta por el Estado, autorizada. Si no tenés esa identidad ya no tenés un problema, no tenés origen. Ahora tenés origen. Tenés orígenes porque hay una familia, porque hubo una familia, porque hubo una herencia económica, una herencia cultural, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el ser humano ya es un ser gregario, no puede vivir solo, completamente autónomo, ¿eh? Este liberalismo que plantea esta secta, para mí no es ni siquiera un partido, son unas personas que una secta como cualquiera de las que se puede ver en la historia de la humanidad, que pretenden nada más que entren a esa secta personas selectas. Entonces, hay compensaciones por ese lado también, por el lado de la política, por el lado de los partidos políticos. Cuando existían ya no hay más partidos políticos, se han destruido con una democracia que a 40 años no ha dado solución a los problemas más importantes del ser humano: la soledad, la solidaridad, digamos, la falta de solidaridad. Entonces el sujeto psicótico se encuentra en medio de todo ese mar, de todo ese horizonte, y lo único que tiene hoy en día es el consumo. La compensación de la psicosis hoy viene por el lado del consumo. Entonces, estábamos hablando del lado de la psicosis, de los trastornos psicóticos, como los ve la psiquiatría, y hemos dado básicamente los pasos iniciales en esta cuestión del padecimiento en la psicosis. Entonces, delirios, alucinaciones, introspección,
delirios senestésicos, o sea, en el cuerpo, delirios mentales, digamos, delirios y delirios de tipo verbal, digamos, ¿no? Pacientes que están verborrágicos, que todo el tiempo están hablando y ni siquiera pueden armar un discurso, no hay un punto, digamos. Este es otra diferencia con el psicótico, que ahí donde cae el punto cae el sentido, ¿no? Donde cae el punto y aparte cae el sentido de la frase. Hay una metáfora también. El psicótico no tiene metáfora. Ya del lado del psicoanálisis decimos que es pura metonimia, es decir, puro discurso, y no tiene una metáfora en la cual poder sostenerse, en la cual poder sostener ese discurso. Bien, entonces de la psicosis vamos a empezar a trabajar esto, ¿no? Empezamos a pensar en estas nuevas presentaciones y estas nuevas alineaciones con el consumo que tienen que ver con una compensación del padecimiento mental. Si nosotros tenemos que definir de forma médica la psicosis, como venimos haciéndolo, podemos pensar en definirlo como el DSM-4 todavía, es un desorden mental severo, con o sin daño orgánico, es decir, lo que hay que descartar, lo que se descarta en la internación, también que no haya un daño orgánico, es decir, un daño cerebral o un daño por consumo de sustancias, una pérdida o una sustitución de pensamientos ahí, donde el sujeto tiene que pensar por sí solo, piensa desde el lugar del consumo. Podemos decir que el daño orgánico tiene que ver con la posibilidad de haber consumido una medicación muchos años y esta medicación hizo que cambiara su sistema nervioso central y generó un daño orgánico. Psicosis por consumo, una psicosis por consumo medicamentoso, digamos. Entonces un desorden mental severo con o sin daño orgánico, lo cual hay que descartar con pruebas neurológicas, caracterizado por un trastorno de la personalidad, la pérdida del contacto con la realidad y causando el empeoramiento del funcionamiento social normal. Esto es una psicosis clásica, desde el pensamiento jurídico, legal y médico. Una correcta apreciación del término implica circunscribir la psicosis como una situación de enfermedad mental que presenta un desvío en el juicio de la realidad. Este desvío es propio de la psicosis, a diferencia de la insuficiencia de juicio propia de otras enfermedades. La insuficiencia de juicio propia de las demencias, por ejemplo, de la demencia senil o de las demencias tempranas, es decir, de la esquizofrenia, por ejemplo, del debilitamiento propio de las demencias y de la suspensión del juicio propio de los estados confusionales o delirium. Esto es la psicosis clásica. Ya sabemos que hoy se mezcla con el consumo. Las presentaciones hoy son distintas. Las presentaciones tienen que ver
con la cuestión de el consumo, por así decirlo, como un psiquiatra amigo, que embarra toda posibilidad de un diagnóstico subjetivo, ¿no? Si estamos frente a una neurosis descompensada o una psicosis descompensada, ¿no? Los sujetos psicóticos suelen experimentar o no alucinaciones, pensamientos delirantes, siempre si están en un periodo del estado de la descompensación, y trastornos formales del pensamiento, cambio de relaciones semánticas o sintácticas. También está la posibilidad de que creen nombres nuevos, ¿no? Se llama palabras nuevas o neologismos, aunque cada vez son menos porque vemos un paciente, como les decía, cada vez más básico. Hoy un paciente, una persona, digamos, sin ser un paciente psiquiátrico, no maneja más de 50 términos, y como mucho. Vemos muchos pacientes que no manejan más de 20 palabras, 30 palabras. Es decir, encima del consumo viene cada vez con un nivel intelectual más bajo, digamos, ¿no? Y al bajar el nivel intelectual, digamos que baja, por así decirlo, la calidad del padecimiento. Antes veíamos estos psicóticos que eran querellantes, que habían terminado el secundario o tenían algún año de un terciario, de un universitario, entonces manejaban una inteligencia bastante importante. Digamos que hoy con el consumo de internet, con el consumo en la era digital, digamos, de todos los elementos electrónicos, ya lo que es la memoria ha quedado en manos, por lo menos un 25% de un teléfono celular o de una computadora. Entonces ya no hace falta memorizar el número de teléfono de un amigo, sino que lo tengo en un contacto y ahí está. No necesito saber el número. Y esto es importante porque cuando uno piensa en pensamiento formal, matemático, tiene que ver cómo empieza a encuadrar un pensamiento, empieza a tener, a desarrollar un pensamiento lógico, digamos. Entonces, la pobreza del pensamiento también, esta pobreza intelectual que nos ha traído, acarreado a la ventaja, esta paradoja de la ventaja de la digitalización, también nos trae pobreza en la enfermedad, digamos. Pacientes que cada vez, cuando mucho piden comida, cigarrillos, hablar con la familia, hablar con la madre y pedirle plata, no mucho más que eso. Pacientes muy limitados, digamos. Sin ir más lejos, uno se sube a un colectivo o a un medio de transporte y escucha hablar a dos chicos jóvenes, por ejemplo, a dos adolescentes, y aparte que le entiende la mitad de las palabras, no usan más de 20 palabras. Y reemplazan por lo general el nombre por el boludo. Entonces es cada vez más básico, más rudimentario, digamos, el andamiaje, digamos, que uno tiene de la cultura. La cultura se va haciendo cada vez más básica, digamos, y porque se utilizan cada vez menos
menos términos, no porque la cultura no está en los museos, la cultura no está en los cines, la cultura es todo, digamos, todo lo que nos rodea. Entonces se van haciendo pacientes cada vez más rudimentarios. Esto lo van a ver seguramente cuando hagan clínica, cuando empiecen a trabajar, o quizás cuando empecemos a hacer alguna idea de que tenemos de pasantías. Entonces existe históricamente muchas clasificaciones, algunas de las cuales se establecen en función de ser cuadros delirantes y alucinatorios. Por ejemplo, la esquizofrenia, por ejemplo, la paranoia. En la psicosis delirantes, verosímiles o inverosímiles, bien o mal sistematizadas en relación a su irrupción como proceso de desarrollo. Es decir, irrupción como proceso de desarrollo de un sujeto. La cuestión disruptiva de esta cuestión que tiene que ver con venir viviendo una vida normal, o una vida entre comillas normal, entre comillas, donde el ser humano hace lo que la cultura o la sociedad le requiere, y después ya no poder hacerlo por ¿cómo podría decir? Por un trauma actual, le diría Freud, que no puede soportar. De eso hablamos cuando hablamos de normalidad, digamos, del saber de lo normal. Y me parecía importante destacarlo porque hoy no es que vayamos a encontrar cuestiones fuera de lo normal, sino que vamos a encontrar cuestiones bizarras, cuestiones fuera de lugar, digamos. Por eso las presentaciones actuales, como les decía, se asemejan más a lo normal. Lo que nosotros decimos, pacientes que venían trabajando, pacientes que venían haciendo su vida, y luego tuvieron que dejar de hacerlo porque entraban en esta cuestión del consumo de lo que fuere, ¿no? Muy bien, entonces a veces no se diferencia entre neurosis y psicosis. Tenemos pacientes más border, digamos, ¿no? Esos discursos bizarros que no pertenecen al área ya clásica de las alucinaciones y los delirios. Pero sí tenemos que poner el punto en algunas cuestiones. Tenemos que poner el foco en algunas cuestiones que tiene la psicosis, que quizás no se miren cotidianamente en lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Este pibe no trabaja, no estudia porque es un vago. Eso es algo normal, que se escuche. Este hombre no dura en un trabajo porque no se banca al jefe. Eso es algo normal que se busca, que se ubique en ese lugar. Pero en la psicosis hay más dificultad para trabajar o estudiar por los síntomas negativos, por ejemplo, como la abulia, es decir, la falta de voluntad, como la introspección, los pensamientos que atacan constantemente al psicótico, las fantasías, los delirios. Tener más problemas de concentración o focalización de la atención. En estos puntos nos vamos haciendo la idea de
de que hay una psicosis. Ya se pueden advertir en la preadolescencia, en la pubertad, por ejemplo. Sentirse muy cansado o con falta de energía. Sentirse paranoide, es decir, que todo el mundo lo persigue, que nadie lo entiende. A veces parece algo normal en la adolescencia, pero a veces esto empieza a molestar ya a la familia y empieza a molestar al propio paciente. Preocupado sobre las intenciones de otras personas, por ejemplo, que siempre, como decía antes, es el jefe el que no me quiere, es el profesor que no me quiere, por eso me puso un 1. Tiene malas intenciones hacia mí. Ese es el problema básico. Experimentar cambios sobre el modo en que las cosas se repercuten o se notan cosas del medio ambiente que otros no notan. Yo siempre pongo un ejemplo, por decir ejemplo, caso clínico que nos contaba Alfredo Moffat, de un paciente del Hospital Borda, que Pichón va a visitar a la casa por pedido de Alfredo. Entonces, este paciente decía que los extraterrestres habían venido y se habían puesto una nave espacial en su jardín. Y él, para demostrarlo, tenía varias marcas en el jardín, pero tenía definitivamente una manchita en la pared, y esa manchita en la pared lo significaba a esa realidad construida. Después está la anécdota, digamos, de cómo Pichón hace hablar a ese paciente, ¿no? Se introduce en el delirio de ese paciente. Le dice, bueno, a ver, muéstrame la manchita. A veces es una manchita, sí, puede ser, no es una mancha normal, dice, una mancha en la pared que puede haber sido hecha por personas que no son de la Tierra, ¿no? Que son extraterrestres. Y así entra en el delirio del paciente y lo hace hablar al paciente. ¿Por qué? Porque hablando, me pongo lacaniano y digo hablando. Sí, hablando lo que está imposible de salir. Y sale porque se ablanda. Hablando con H, hablando sin H. Hablando. Entonces, esta cuestión de percibir, de la percepción, también si le pongo palabras a la percepción, va a dejar de ser una percepción absolutamente concentrada en ese punto, digamos, y va a ser una percepción de una mancha en la pared. Después de todo, le dice Pichón, también puede ser una mancha en la pared, ¿no? Y el paciente asiente, sí, la verdad que también puede ser una mancha en la pared. Y ahí empiezan a hablar. Es decir, le puso el punto donde encadenó a la realidad esa psicosis que estaba desencadenada. ¿Y qué estaba haciendo padecer este paciente? Es un padecimiento insoportable. El padecimiento mental es un padecimiento insoportable. Primero porque uno puede tener un dolor de muela y puede calmarlo con un analgésico y puede curarlo con un antibiótico y después hacer una cura de la muela, ir al odontólogo otra vez y que te cure la parte que está fea de la muela o directamente que te la extraiga. Acá no se puede extraer nada, ni hay analgésicos,
ni hay nada orgánico para curar. Es decir, hay una posible recuperación de los momentos de desencadenamiento. ¿A qué le llamamos recuperación? Recuperación a que el paciente empiece a ser autónomo, que no necesite ya un acompañante terapéutico, que empiece a trabajar, que empiece a estudiar, que empiece a hacer su vida. Aunque este mundo es muy loco, hay que reintroducirlo otra vez, porque si no, está raleado, está alienado por este mundo, como nos puede alienar a todos en cualquier momento, porque la línea entre la enfermedad y la salud mental es muy pequeña, es una frontera muy fácil de cruzar. Entonces la recuperación tiene que ver con eso, con volver otra vez o volver por primera vez. Yo no estoy hablando acá de que es un brote primario y que el paciente tiene que reinsertarse socialmente. Es un modelo psicosocial, es decir, puede ser que el paciente esté así mucho tiempo aislado de la sociedad, raleado por la sociedad, escondido por la sociedad, y en algún momento con el acompañamiento terapéutico, que es el dispositivo más importante para evitar la internación, el paciente vuelva otra vez a poder estar funcional, con esa psicosis, pero funcional, con la medicación, con acompañamiento en sus tareas, con unos objetivos, con un futuro, con unos pensamientos que hagan que lo neuroticen, por así decirlo. Muy bien. También experimentar cambios sobre el modo en que las cosas repercuten o notar cosas del medio ambiente que otros no notan. Sentirse raro o con ideas que otros interpretan como raras. Esto es el discurso bizarro. Discurso que no entra en la mecánica de la conversación de la cual todos vienen hablando, y por ahí el psicótico salta con su historia ahí, ¿no? Con su discurso psicótico. Sentirse incómodo con amigos, querer aislarse más de lo habitual. Experimentar sensaciones que son nuevas o inusuales o sorprendentes, como tensión, agresión, desconfianza o miedo. No experimentar sensaciones en situaciones en que se debieran experimentar, es decir, placer, dolor, frío, calor. Sentirse confundido o incierto sobre la propia identidad o sobre el propio futuro. Digamos que una persona que está dentro de la neurosis puede tener estos momentos, ¿no? De qué voy a hacer mañana, más hoy con el tiempo que nos toca vivir, que es bastante difícil. Digamos que las dificultades para vivir lo cotidiano se hacen cada vez más visibles, más notables. Ni hablar de, la inflación o del dinero o de lo económico, se hace cada vez más visible que es difícil el futuro. Y uno puede sentirse así en algún momento, ¿no? Pero también tiene que ver con cuánto dura eso. Eso también es un punto. Ahora les voy a mandar este
este texto porque me parece interesante, junto a otros que tienen que ver con la patología, ¿no? Estos puntos me parecen interesantes para ver. Cuando un problema dura demasiado tiempo, ¿no? Y aparentemente no tiene solución, y aparentemente lo tiene la persona preocupada 24 horas, salvo el momento que está durmiendo, por ese problema, ya hay una advertencia de un padecimiento mental. ¿Por qué? Porque hay demasiada energía puesta en un solo lugar, demasiada energía puesta en la manchita en la pared. Y quizás esa manchita en la pared sea la que nos moleste, ese problema sea el que nos moleste, o que moleste al paciente, o que moleste al otro, tanto tiempo que cada vez que uno encuentra a esa persona está hablando de ese problema. Entonces, lo que nosotros vimos hoy es la psicosis como la ve la psiquiatría. ¿Está bien? Lo que habíamos delineado hasta hoy era la psicosis, como lo veía el psicoanálisis, la psicología social, como una estructura de la normalidad. Pero la psicosis, tanto como la neurosis, que vamos a hablar luego de neurosis en la próxima clase, la psicosis como la neurosis se descompensan en algún momento. Se pueden descompensar en algún momento y puede haber lo que se llama una crisis, un brote, una descompensación, como se lo pueda llamar, pero puede haber un momento en el cual una persona no pueda con la vida, y ese es un momento de quiebre. Después vamos a ver neurosis, después vamos a ver depresión, después en todas sus formas de la depresión menor, la depresión mayor, la bipolaridad, los estados depresivos, los estados maníacos depresivos, y después ya vamos a entrar en lo orgánico, nos vamos a meter con la cuestión que tiene que ver con TGD, el autismo. Vamos a ver cómo cuando a veces, muchas veces, la gran cantidad de veces, el sistema nervioso central no es la base que esté eficientemente formada desde el nacimiento para constituir los cimientos de una subjetividad. También se genera el padecimiento mental, por así decirlo. Aunque sabemos que también los trastornos del espectro autista son más grandes que un padecimiento mental y son una condición, como el Asperger, como el trastorno generalizado del desarrollo, que es una condición que puede tener aparejado o no un padecimiento mental. Bueno, por hoy escucho preguntas, si las tienen, y cierro un poquito el micrófono y después cerramos y les envío los textos.